Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Camacho, soy maestro de Historia de México y vamos a explicar la guía de admisión de la UNAM de el área 3, la guía más completa en esta materia. Vamos a ir leyendo cada pregunta, diremos la respuesta correcta y daremos una explicación. Comencemos. La primera pregunta dice así: mientras que tenemos un espacio en blanco, participó en la conquista militar de México, otro espacio en blanco se ocupó de la conquista espiritual. Y entre las opciones tenemos una serie de nombres. Vamos a identificar los nombres más importantes. Primero, en la opción A, Juan de Zumárraga, él fue el primer obispo de la Arquidiócesis de México. Entonces no tiene nada que ver con la conquista militar, ¿verdad? La podemos descartar. Recordemos que Jerónimo de Aguilar es este fraile que fue hecho prisionero por los mayas y que cuando llegó Cortés fue rescatado por él y sirvió como este puente lingüístico. Pasemos a la opción B, Antonio de Mendoza. Recordemos que él fue el primer virrey de la Nueva España, así que tampoco tiene nada que ver con la conquista militar ni espiritual, lo vamos a descartar. Toribio de Benavente, más conocido como Motolinía, sí fue un fraile que también se dedicó a las labores de historiador y sí tiene que ver con la conquista espiritual, pero Antonio de Mendoza ya nos hace descartar esta opción. La opción C, que en realidad va a ser nuestra respuesta correcta. Pedro de Alvarado, recordemos, él era un conquistador, compañero de Cortés. Él quedó a cargo de la ciudad de Tenochtitlan cuando Cortés fue a combatir a las tropas de Pánfilo de Narváez, que el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, había enviado para apresar a Cortés. Entonces, él quedó ahí de encargado y fue el que hizo la matanza del Templo Mayor. Un nombre muy interesante y muy importante en esta historia de la conquista. Y Fray Bernardino de Sahagún, que también fungió como historiador, creó obras tanto en náhuatl como en español, participó de la conquista espiritual. Por último, los últimos nombres, Bartolomé de Olmedo, él fue un fraile, entonces no formó parte de esta conquista militar, y Cristóbal de Olid, él sí fue conquistador, ¿no? Él le tocó conquistar también la parte de Honduras, fue un líder militar muy importante, entonces están aquí volteadas, por eso la vamos a descartar. Y aquí, sin todo este rayadero, nuestra respuesta correcta, recordemos que es la C. Pasamos a la siguiente pregunta. Causa interna de la independencia de la Nueva España. Ok, esto es muy importante. Causa interna. El examen suele hacer mucho esto. Las causas las divide entre lo interno y lo externo. Entonces, un buen tip de estudio es clasificar todas estas causas de esta forma. Vamos viendo las opciones. Independencia de las 13 colonias. ¿Esto es interno o externo? Es externo, así que la vamos a poder descartar. Adopción de las ideas de la Ilustración. Adopción de las ideas. Las ideas de la Ilustración surgieron en Europa, pero esta adopción sí sucedió aquí en la Nueva España. Sin embargo, aquí hay que puntualizar algo. Una cosa son las causas y otra cosa los antecedentes. Las ideas de la Ilustración son antecedentes a todo este movimiento liberal que va a surgir tanto en América como en Europa. Entonces, al no ser una causa directa, algo que provocó de forma directa la independencia, la vamos a descartar también. La invasión napoleónica. Esta invasión, ¿dónde sucedió? En España. Napoleón Bonaparte invade el reino de España. Eso es en Europa, no es interno, lo vamos a eliminar. Y nuestra respuesta, el nacionalismo criollo, que tenemos aquí resaltado. El nacionalismo criollo, recordemos, los criollos son esta casta de personas que tienen padres españoles, pero por el simple hecho de haber nacido en la Nueva España ya son como de una raza menor. Y estos criollos, al tener limitados su acceso a los principales puestos políticos de la Nueva España, la toma de decisiones, empezaron a sentir este rechazo, esta división entre peninsulares y criollos. Y al no sentirse identificados con los peninsulares, comenzaron a fundamentar esta idea de nacionalismo, de lo nacional, de lo hecho aquí en América. Por eso es nuestra respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta y aquí tenemos que ordenar. Ordena cronológicamente los acontecimientos que corresponden a la etapa de organización de la independencia de la Nueva España. Recordemos que hay 4 etapas en la independencia: iniciación, organización, resistencia y consumación. ¿Qué les recomiendo? Que para memorizar bien estas 4 etapas los asociemos a un personaje histórico, el más importante. La iniciación es toda la campaña de Miguel Hidalgo, entonces recordemos la iniciación siempre junto con Miguel Hidalgo.
Ahora, la organización. Aquí Morelos es el personaje principal, entonces todo lo que hizo, las acciones principales de Morelos, van a formar parte de esta etapa. Al hablar de la resistencia, pensemos en Vicente Guerrero y la consumación Agustín de Iturbide. Muy bien, ahora veamos cuáles son estas etapas. ¿Cuáles son estos acontecimientos, mejor dicho? El primero, creación de la Junta de Zitácuaro. El segundo, instalación del Congreso de Chilpancingo. El tercero, comienzo de la primera campaña de Morelos. Y el cuarto, la Constitución de Apatzingán. Aquí podemos establecer el orden de dos muy fácil, ¿no? El Congreso de Chilpancingo se reunió y dio a luz a esta Constitución de Apatzingán. Entonces, si no hubiera Congreso, no hubiera Constitución, así que obviamente primero fue el Congreso, luego la Constitución. Y ahora tenemos otros dos acontecimientos. Muy bien, la Junta de Zitácuaro sucedió en agosto de 1811. Entonces, aquí voy a apuntar el año. El 19 de agosto de 1811 se fundó esta Junta de Zitácuaro. Es una junta que también se le llamó Suprema Junta Gubernativa de América. Fue formada por Ignacio López Rayón, otro caudillo muy importante de los primeros años de la independencia, y la Junta se estableció como un órgano de gobierno nacional, ¿no? Desconociendo a los españoles. Eso intentó ser esta Junta de Zitácuaro. Empezó en 1811. Ahora, el comienzo de la primera campaña de Morelos va a ser el 25 de octubre de 1810. 1810, entonces, Morelos, recordemos que sus primeras campañas y donde él destacó y estuvo en lucha fue en los estados del sur, en el actual estado de Guerrero. Bien, ahora complementando las fechas. El Congreso de Chilpancingo es en 1813 y la Constitución de Apatzingán va a salir a la luz hasta el 22 de octubre de 1814. Entonces ya tenemos nuestra respuesta correcta, que va a ser la C. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice así: durante los primeros años de vida independiente nacieron en México varios grupos políticos con distintos planteamientos. Algunos de ellos eran... Muy bien, hay que recordar, las principales luchas que surgieron en estos años del México independiente fue entre el federalismo y el centralismo. Una vez superada la etapa de la lucha de independencia, también superado el imperio de Agustín de Iturbide, la república se establece como la forma de gobierno posible. Y así lo pone de manifiesto la Constitución de 1824. Entonces, esta república había que decidir qué tipo de república sería, o federal o central. Eso fue una pugna muy constante en México durante todos estos años, hasta 1850 alrededor. Pero no dejemos de lado que siempre en estos primeros años estaba la idea de regresar a estos modelos absolutistas. Entonces, nuestra respuesta correcta va a ser la de federalistas, centralistas y monarquistas. ¿Por qué descartamos los otros? Tanto socialistas como comunistas son movimientos que surgen en Europa, ¿no? En Rusia. Y los anarquistas también surgen en Europa, en Francia. Entonces no forman parte de estos grupos políticos en México. Y aquí resaltamos otra vez la opción D como la correcta. Pasamos a la pregunta número 5. Movimiento que comenzó en los actuales territorios de Guerrero a cargo del general Juan Álvarez, cuyo objetivo fue derrocar la dictadura santanista. Aquí ya tenemos muchas pistas y creo que esto lo debemos de memorizar así muy bien, porque esta pregunta siempre se repite en los exámenes. El general Juan Álvarez, que también fue un caudillo importante de la independencia, va a encabezar este movimiento, la revolución de Ayutla. Es nuestra respuesta correcta. Muy bien. Y esta revolución de Ayutla fue en contra del último gobierno de Santa Anna, que fue una dictadura. Entonces, para quitar este absolutismo en el país, se hizo esta revolución de Ayutla con las ideas liberales. Entonces, el movimiento liberal estuvo aquí presente en esta revolución. Y nada más, recordemos, Revolución de Acapulco, el sitio de Cuautla y el Congreso de Chilpancingo son cosas que sucedieron anteriormente en la independencia. Entonces, recordamos y aquí resaltamos, la opción D es la respuesta correcta. Muy bien. Ahora,
la pregunta número 6. Por la ley Lerdo, promulgada en 1856, se lograba esto. Esta pregunta es muy cortita, pero sí tiene algo de explicación. Bien, recordemos cuál es la ley Lerdo. A esta ley también se le conoce como la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas de organizaciones civiles y eclesiásticas. ¿Y qué es lo que buscaba? Esta ley tenía dos propósitos muy claros, uno político y otro económico. Del lado político, buscaba hacerle frente a la iglesia, al poder de la iglesia. Entonces, que las autoridades civiles legislaran sobre la iglesia y en especial sobre el patrimonio de la iglesia. Hay que recordar que la iglesia católica, sobre todo en el tiempo del virreinato, se hizo de muchas propiedades, ya sea edificios, ya sea tierras. Entonces, en este momento, ¿qué era lo que se buscaba? Quitarle la propiedad a la iglesia, que no estaba trabajando esas tierras o que no habitaba o simplemente pues no era para el uso que estaba destinado, ¿no? Las instituciones eclesiásticas a lo mejor no tenían la necesidad de tener todas estas propiedades. Entonces, ahí está explicado el motivo político de esta ley. El gobierno civil por encima del eclesiástico, ¿no? Y la razón económica es para fomentar actividades económicas. Se buscaba crear una clase rural media, o sea, que aquellas personas que no tuvieran tantos recursos económicos se pudieran hacer de estas tierras y así fomentar la economía del país y también obtener impuestos a partir de esto, ¿no? Si hay actividades económicas, pues también estas actividades económicas producen el pago de impuestos. Entonces, eran los dos objetivos de esta ley Lerdo. Y ahora, después de toda esta explicación, nos quedamos con la opción C, ¿no? No tiene que ver la ley Lerdo con el comercio exterior, sino más bien con la reactivación económica del país, otorgar garantías jurídicas a los campesinos. Tampoco estaba como a favor de todos los campesinos, sino más bien de aquellos que pudieran, comprar estas tierras. Consolidar la pesada deuda exterior mexicana, ya vimos que no tiene que ver nada con el exterior, más bien poner en disposición las propiedades de manos muertas. Y también con este término de manos muertas es otra forma en que se le conoce a la ley Lerdo. Muy bien, entonces recordemos, la opción C es nuestra opción correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Ya estamos llegando a la mitad de esta guía. Movimiento que se opuso al régimen porfirista, manifestando su descontento a través del periódico llamado Regeneración. Y esto es fundamental. El periódico Regeneración solamente lo podemos asociar a unas personas, ¿no? A los hermanos Flores Magón. Y aquí estaríamos llegando a la respuesta, ¿no? El magonismo. También recordemos, pues, que estos hermanos Flores Magón fueron, muy importantes en el Partido Liberal Mexicano, y el Partido Liberal Mexicano tenía métodos radicales. Entonces, estos datos nos pueden ayudar para memorizar esta parte de la historia, y estaban en contra del régimen porfirista. Muy bien. Ahora, ¿cómo descartamos las otras? Tanto el carrancismo como el zapatismo también fueron movimientos, que sucedieron más o menos por esas fechas, pero ya no eran tanto contra el régimen porfirista, sino ya había iniciado la revolución, ¿no? Ya eran movimientos sociales que tenían que ver, que cumplían otros objetivos. Y el reyismo sí es un movimiento que estuvo en pugna con el porfiriato, con el régimen porfirista, pero no tanto para disolverlo o terminar con este régimen, sino para asegurar la sucesión. Bernardo Reyes era el que lo encabezaba, formaba parte del ejército, sobre todo en los estados del norte, y buscaba asegurarse la sucesión cuando Porfirio Díaz por fin dejara la política. Entonces, algo que estuvo realmente en contra del régimen porfirista, pues fue el movimiento magonista. ¿Ok? Y aquí tenemos la opción A como la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. Las constantes reelecciones de Porfirio Díaz, la opresión a grupos sociales como obreros, campesinos e indígenas, así como el levantamiento de caudillos, fueron los detonantes de... Aquí nos están dando como muchas causas acerca de un movimiento. Y creo que aquí está la clave, ¿no?
Porfirio Díaz. ¿Qué sigue después del régimen de Porfirio Díaz? ¿Por qué terminó el régimen de Porfirio Díaz? Pues por la Revolución Mexicana. Va a ser nuestra respuesta correcta. Recordemos, el maximato se da en el periodo de la Reconstrucción Nacional, o sea, después de la Revolución Mexicana. El milagro mexicano es una política económica que va a suceder en el país todavía en los años más posteriores, después 1950, 60, en estos años se va a estar dando la política de unidad nacional que se da con el gobierno de Ávila Camacho, que se da a la par de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso recordamos la opción B, la Revolución Mexicana. Vamos a la pregunta número 9. La creación de la Secretaría de Educación Pública y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos son acciones del gobierno de... Ok, aquí les paso primero la respuesta y después veamos las explicaciones, ¿no? La Secretaría de Educación Pública siempre en esta parte que ya es posterior a la revolución, las instituciones van a cobrar mucha importancia. Entonces, las instituciones más relevantes hay que asegurarnos memorizarlas cuándo surgieron y con qué presidente. Por eso se los digo así tal cual. La Secretaría de Educación Pública surge con Álvaro Obregón. Aquí tenemos nuestra respuesta correcta. Y ahora la segunda parte de la pregunta. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Recordemos que con la Constitución de 1917, la Constitución que tenemos actualmente, en el artículo 27, en el que se aseguraba a la nación como dueña de todo el suelo y el subsuelo, eso creó conflictos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esos años ciudadanos, empresarios estadounidenses tenían concesiones de la tierra sobre recursos naturales aquí en México, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. Entonces ellos eran los dueños de esa porción de tierra y con el artículo 27 pues perdían la propiedad. Entonces, por ejemplo, se firmaron los tratados de Bucareli para que se estableciera que se respetaban estas concesiones sobre los recursos naturales que tenían los ciudadanos estadounidenses. Y estos tratados permitieron pues que restablecer estas relaciones con Estados Unidos. Muy bien, recordemos nuestra respuesta correcta es la A. Vamos a la siguiente pregunta. La apertura del Palacio de Bellas Artes, la instauración del Partido Nacional Revolucionario, la restitución de las relaciones diplomáticas con América del Sur y el reconocimiento de la autonomía universitaria fueron acciones del periodo conocido como... Para contestar esta pregunta nos podemos valer de ciertas mañas que nos ofrece el examen. Todas las preguntas van en un orden cronológico y también en un orden de acuerdo al temario que te ofrece la UNAM. Entonces, si dejamos atrás la pregunta que tiene que ver con Álvaro Obregón, o sea, justo después de la Revolución Mexicana, y aquí nos vamos a adelantar poquito. La siguiente pregunta tiene que ver con el Partido de la Revolución Mexicana, el Politécnico Nacional, pues el periodo que nos queda a medias, déjenme regresar, este periodo que nos queda a medias va a ser el maximato. Aún sin analizar la pregunta, analizando en el orden de esta pregunta donde aparece, vamos a ver qué es el maximato. No puede ser ni unidad nacional, ni desarrollo compartido, ni cardenismo, porque el cardenismo tiene que ver con la siguiente pregunta. Pero ahora vamos viendo. Este maximato, pues, ¿qué es? Empieza con el gobierno de Plutarco Elías Calles y los tres presidentes que le siguen van a estar influenciados directamente por Plutarco Elías Calles. Entonces habrá tres presidentes después, pero el que va a gobernar en realidad es Plutarco Elías Calles, ¿no? Eso se le conoce como el maximato. O sea, hay un jefe máximo que toma las decisiones y ese es Plutarco Elías Calles. Por eso, algunos puntos muy importantes en los que podemos justificar esta respuesta. El Partido Nacional Revolucionario o el PNR lo funda Plutarco Elías Calles, ¿no? Para asegurar esta sucesión presidencial. Y también la autonomía universitaria se va a dar en el periodo de Emilio Portes Gil, que es uno de estos presidentes del Maximato. Entonces, únicamente recordamos los nombres: Plutarco Elías Calles, después sigue Emilio Portes Gil, después Pascual Ortiz Rubio y termina con Abelardo L. Rodríguez. Bien, entonces aquí ya está explicada nuestra pregunta.
La siguiente pregunta, que ya más o menos la anunciamos: fundó el Partido de la Revolución Mexicana, el Instituto Politécnico Nacional, la Confederación de Trabajadores de México, e instauró la Reforma. Entonces, eh, el partido oficial, el PNR, evolucionó al Partido de la Revolución Mexicana, al PRM. Y esto se lo debemos ¿a qué presidente? A Lázaro Cárdenas. Bien, el Instituto Politécnico Nacional, recordemos que Lázaro Cárdenas gobernó con ideas socialistas, y la Universidad Autónoma de México, la UNAM, que ya había logrado su autonomía, no estaba de acuerdo con esas ideas socialistas y era como una contraparte. Entonces, el Politécnico también surgió bajo dos premisas. Uno, pues crear esta contraparte a la UNAM, que a la Universidad Autónoma, para instaurar estas ideas socialistas. Y también recordemos que Lázaro Cárdenas gobernó con la idea de la industrialización del país. Entonces México necesitaba profesionales de la industria, y el Instituto Politécnico pues surgió con esa premisa, ¿no? De formar a estos profesionales. Y la CTM, recordemos que el corporativismo formó parte de este gobierno de Lázaro Cárdenas. Así que los trabajadores tenían un peso importante en el gobierno, y también las organizaciones de trabajadores tenían un peso importante. Por eso la CTM forma parte de este gobierno de Lázaro Cárdenas. Pasamos a la siguiente pregunta. La 12. La principal característica económica del gobierno de Manuel Ávila Camacho fue, esto también hay que memorizarlo, Ávila Camacho, fue la sustitución de importaciones. Bien, las políticas de unidad nacional y la sustitución de importaciones son cosas que le debemos a Ávila Camacho. ¿Y en qué consiste esta sustitución de importaciones? Ya lo mencioné un poquito anteriormente. Eh, en este gobierno de Ávila Camacho se está dando en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Entonces las principales potencias industriales están enfocadas en crear todos los productos necesarios para la guerra. Así que México pues se queda sin dónde conseguir los demás productos que se necesitan en el día a día. Entonces se crearon las posibilidades de producirlos aquí en México, que se consuman aquí en México, y a eso se debe la sustitución de importaciones. Bien, la respuesta, como se ve marcada, la opción A. Luego vamos a la penúltima pregunta. Fue una acción del gobierno de Luis Echeverría como parte de la política del desarrollo compartido. Bien, aquí ya dejamos atrás la política del desarrollo estabilizador. Recordemos que algo bueno de la política del desarrollo estabilizador fue el incremento, por decir, del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Llegó a cifras muy, muy grandes. Y también a eso se le conoce como el milagro mexicano. Uno de las cosas que más se fijaba este desarrollo estabilizador era tener los aspectos macroeconómicos en niveles muy altos, ¿no? La balanza de pagos, el PIB, todo eso. Estas cifras las teníamos muy altas. Y al tener estas cifras altas, ¿qué era lo que se generaba? Una gran desigualdad. Entonces había ricos muy ricos y pobres muy pobres, y esta clase media pues tenía muchas complicaciones, ¿no? Se había creado en esta política del desarrollo estabilizador, pero ya las crisis económicas les afectaba mucho. Entonces la política del desarrollo compartido surge con esta necesidad de repartir, de redistribuir las riquezas del país. Además de que surge con este antecedente de la matanza del 68, donde este partido, eh, el partido de Estado, el PRI, que en estos momentos ya es el PRI, pues estaba perdiendo muchos adeptos, ¿no? Entonces había que redistribuir las riquezas para volver a asegurarse el apoyo de toda la población y la legitimidad, pues, de este movimiento, de estas elecciones. Entonces, por eso el desarrollo compartido, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a preocupar por mover y proteger la economía nacional. Se va a preocupar por reactivar las empresas nacionales. Y también pues se va a preocupar por darle valor a los productos hechos aquí en México y defenderlos de los productos del exterior. Incluso en esta etapa con Luis Echeverría se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y
¿Con qué fin? Para estimular las exportaciones, que los productos mexicanos pues también llegaran al mundo, ¿no? Entonces, nuestra respuesta correcta va a ser la respuesta A. Vemos las otras opciones. La nacionalización de la banca, eso es lo que se da en el siguiente periodo presidencial con López Portillo. Prácticamente al final de su periodo presidencial va a nacionalizar la banca como una medida ante esta seria crisis económica que se da por la caída de los precios del petróleo, que eso ya es un tema aparte. La privatización de la educación, pues no es algo que se haya manejado en en este periodo con Luis Echeverría. Y la reducción del gasto público más bien fue lo contrario, se aumentó el gasto público. ¿Por qué? Porque había que redistribuir la riqueza. Todo el dinero que tenía el Estado pues tenía que hacerlo llegar a toda la población y para eso era necesario aumentar el gasto público. De hecho hay cifras estratosféricas de este gasto público y se puede ver en las cifras que con Luis Echeverría hubo un mayor gasto público que incluso que con Lázaro Cárdenas, que también Lázaro Cárdenas se dedicó a cumplir las demandas de la revolución y para eso se necesitaba este gasto público. Bien, entonces esta pregunta, la opción A es la correcta y pasamos a la última pregunta. Muy bien, la última pregunta siempre es algo que el examen suele repetir. La respuesta correcta o es el neoliberalismo o es la globalización. Tiene que ver con esos temas, ¿no? Vamos a leer la pregunta. Dio como resultado la apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la aceptación de empresas extranjeras, así como la adopción de elementos culturales propios de otras regiones. Bien, entonces prácticamente lo que nos está sugiriendo la pregunta es que las fronteras pues ya se están sobrepasando y se está unificando, ¿no? Las diferentes formas de pensar y también la economía del mundo se empieza como a unificar. Eso es la globalización. Nuestra respuesta correcta va a ser la de la globalización como una integración, entendida como una integración de las economías mundiales a través del comercio, por ejemplo, ¿no? También el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues es esto, este es este bastión, esta apertura de México con las economías del mundo y sobre todo pues las economías fuertes que tenemos aquí al norte, Estados Unidos y Canadá. Esa es nuestra respuesta correcta. Y hemos llegado al final de la explicación de esta guía. Síganos para encontrar más contenido para ayudarlos en su examen. Tenemos las explicaciones de todas las materias de las guías y aquí los seguimos esperando.